Bien, señores, regresamos al programa y continuamos con este tema, que es un tema sin ninguna duda de suma interés, porque la rueda en la mesa empezó reconociendo que es un tema democrático, la interpelación, sin ninguna duda, un tema constitucional, sin ninguna duda, pero en estas circunstancias y por este Congreso, creo que se transforma de un tema democrático a un tema cuestionable, ¿no? Se transforma en un tema cuestionable. Además es un mecanismo constitucional que no es de la Constitución del 93, es un mecanismo constitucional que viene de 1860, pasando por otras constituciones. No les doy la historia Sí, pero un pueblo que no reconoce su historia está condenado a repetirla y ahí vienen lamentablemente los fracasos. Los errores. Pero lo que debemos nosotros de mirar sí al futuro es que necesitamos hacer reformas para tener mejores representantes, mayor calidad de representantes. Necesitamos hacer reformas al sistema electoral y creo que mecanismos como este no debiéramos de perderlos, al contrario, deberíamos de fortalecerlos, pero fortalecerlo con aquellas personas que sean congresistas, digamos, connotados. Yo sé que hay un esfuerzo de parte de la sociedad civil por tener un voto más informado. Creo que hay un esfuerzo también de un sector importante de la prensa, fundamentalmente de aquí, de este canal, para buscar que por lo menos se sepa quiénes van a ser las autoridades. Estamos a puertas de un proceso electoral y creo que los procesos de democracia interna en los partidos deberían ser un año antes para por lo menos saber y evaluar quiénes son los que van a ser los precandidatos y posteriormente los candidatos. Porque finalmente ellos van a ser, los que van a accionar este tipo de mecanismos constitucionales. Sí, pues, pero ya vemos en qué termina la democracia interna, candidatos únicos y ese tipo de cosas, ¿no? Que se hace dudar un poco de ese tipo de democracia. ¿Sí han habido esos candidatos únicos? Claro, el Partido de la Estrella se tuvo un candidato único, ¿no? Sí. Pero acá el problema que yo veo, ya lo hemos visto en las elecciones últimas de gobernadores, caciques con mucha plata. ¿Cuántos representantes hay de los partidos políticos? ¿De gobernadores? Ahora lo vamos a ver en estas elecciones, el poder de don Dinero, de estos ilegales en las listas. Pero ya lo hemos visto, don Electo. Pero lo vamos a ver a la quinta potencia, porque vienen con mucha fuerza. Qué buen tema que tomas, Electo, porque habría que ponerle atención, en vez de convertirnos en la Contraloría que siempre hace sus exámenes posteriores, más bien anticiparnos y ver y darle una mirada, porque ¿por qué el presidente regional de Ancash tuvo tanta impunidad? Porque se buscó sus congresistas a sueldo, porque necesitaba tener congresistas que le rindan cuentas a él y no le rindan cuentas al pueblo. Por eso es que funcionaba. Preguntémonos, y muy bien que acá Electo ha tocado este tema, porque debería ser todo un tema de análisis y debate. ¿Cuántos gobernadores regionales en estos momentos ya empezaron a financiar campañas de algunos candidatos a la presidencia porque quieren llevar sus alfiles al Congreso? Y también al Congreso, y son estos señores al Congreso que después van a aplicar las interpelaciones. Vamos con unas llamadas telefónicas y seguimos con el panel. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Señor Rocha, buenas noches. Adelante, buenas noches, bienvenido. Ya, solamente quería decir una cosa. ¿Cómo es posible que este joven de 34 años se atreve a cuestionarlos a ustedes cuando ustedes nos están enseñando muchas cosas? Él no sabe seguramente lo que es el dólar MUC, no sabe lo que es la hiperinflación que hubo en Alan García. Él es un muchacho pobrecito, no tiene esa cultura como nosotros los mayores, y yo le ruego que estudie un poquito más y que se entere todo lo que hemos pasado con estos gobiernos corruptos que han habido anteriormente. Le agradezco mucho su llamada telefónica, pero nosotros abrimos los teléfonos sobre todo para que nos cuestionen, para que cuestionen al panel y que le hagan preguntas y que opinen, y quienes están en contra de las opiniones del panel, bienvenidos y los micrófonos abiertos. Pero así como abren los micrófonos, deberíamos abrir los partidos para que sean más inclusivos y la gente pueda votar dentro de los partidos y tener una manera de canalizar hasta esos... Más fácil es abrir los micrófonos. Frente de defensa, pues no, ¿por qué no nos organizamos de partidos políticos? Sí. Yanina tiene algunos mensajes y seguimos con los miembros del panel. Yani.
Precisamente, Pepe, nos llegan diversos comentarios de este tema en las redes sociales. Jorge Pizarro Pinel nos dice que la moción de censura que sigue a una interpelación es un mecanismo de control político, cuando las respuestas no satisfacen a la oposición. Otro comentario también nos llega de Pilar Manrique. Ella nos dice que una interpelación tiene base constitucional y sirve para construir una democracia sólida, duradera, aunque históricamente ha sido mal usada. Muy bien, vamos con un par de llamadas más y regresamos con el doctor Ibaceta. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Le ruego que hable un poquito más fuerte, por favor. Sí, cómo no, buenas noches. Bienvenido. Mire, sí, pues el jovencito que llamó está muy equivocado, ¿no? Porque no podemos olvidar, quien olvida de su historia pues está condenado a repetir en el futuro lo mismo. No nos vamos a olvidar pues de la podredumbre que hemos vivido durante el gobierno del delincuente Fujimori, de Alan García, etcétera, etcétera. Y para terminar, a don Electo Ceballos, es bien cierto que es el más criminal de la historia, Abimael Guzmán, pero lo cierto también que tenemos a un criminal, y no es un preso político, Alberto Fujimori, al cual usted idolatra mucho, don Electo Ceballos. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Y por qué la pregunta don Electo Ceballos? Ya contestará él. Hola, buenas noches. Rocha, muy buenas noches. Caballero, bienvenido al programa, lo escuchamos. Un saludo para el panel. Muchas gracias. Nos encanta que estén así, se sincericen y digan la verdad, por más dura que sea, pero pedimos más claridad y que se expresen así, tal y como piensan, así que lo que diga el pueblo, bueno, eso puede cuestionar, pero lo más importante es que diga la verdad, así cruda como es. Un saludo, un fuerte abrazo para el panel. Gracias, señor, muchas gracias. Gracias por su llamada telefónica. Doctor Ibaceta. A ver, ya hemos, no hemos descubierto, ¿no? Sino se ha establecido lo que es la interpelación. Entonces, el problema es cómo se usa, ¿no? Exactamente, cómo se usa y cómo no hemos tenido liderazgos para buscar la armonía en el mutuo control, ¿ya? Porque si tengo la hacienda pública, tengo que dar resultados. No se trata de que tengo la hacienda pública y como manejo el dinero, tú te me sometes o llegamos a un acuerdo entre nosotros y nosotros los representados, bien gracias, ¿no? Mirando, o si el Ejecutivo no quiere ceder y el Congreso tiene mayoría, le hackea a sus ministros para desestabilizarlo. Bueno, pues nos hemos olvidado que históricamente cuando se mete uno en ese juego, o surge un golpe de Estado o nace una autocracia. ¿Ya? Si hablamos de golpes de Estado, lo de Belaúnde, el primer gobierno, nos llevó a Velasco y a una dictadura militar de 10 años, creo. Bueno, pero a Velasco también lo golpearon, ¿no? A Velasco por eso, sí, pues, pero nos llevó hasta el año 7 y 5, 12 cuando Silva Arruete asume el activo y pasivo de la revolución, ¿no? Activo y pasivo de la revolución. Y Belaúnde vuelve a ser presidente en el 81, 80. Muy bien. La quiebra de la institucionalidad por estos líos del APRA en el primer gobierno de Alan García, con la amenaza del terrorismo, nos llevó al autogolpe de Fujimori. Ahora no podemos entrar a interpelar al primer ministro por la destitución de la procuradora, porque él respaldó al ministro que se fue, porque va a quedar desainado el Congreso. Porque el otro va a decir, sí lo he respaldado, pues sí sigo respaldándolo. Vótenme. Y si el Congreso tiene que censurar, pero miren, ¿dónde está el Congreso? ¿Por qué tenemos esto? Se ha conmemorado, se ha homenajeado al ex parlamentario, al ex senador Malpica, Carlos Malpica. ¿Y quiénes estaban en la mesa de honor? El Movadef. Así como es. Movadef. Y yo no estoy en contra de que participen en la vida política, siempre y cuando su organización se someta a la regla de juego y se desmantele. Pero mientras no se desmantele Sendero y se legalice Sendero, entonces Movadef es el brazo político de Sendero y está proscrito. ¿Qué hacen representantes de una organización proscrita en el Congreso? Terrible. Entonces, eso es lo que está pasando. Nuestros políticos parece que viven en la luna y no tienen un análisis de la realidad que nos dé tranquilidad. Es verdad. Y a estos señores les damos
herramientas tan importantes como interpelaciones y censura. es. Juan José del Castillo, perdóname, señor electo, Juan José del Castillo ha hecho un informe sobre el tema por el cual está discutiendo nuestro panel esta noche. Vamos a ver. En medio del escándalo. No le creo absolutamente nada. ¿No? Bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, enfrenta una prueba de fuego, ya que podría ser interpelado en el Congreso de la República para explicar las razones del despido de la procuradora Julia Príncipe. Surge la pregunta, ¿esto es desestabilizador, estando a 9 meses del término de la actual gestión? Que la interpelación, la disolución del Congreso y la vacancia o renuncia presidencial no los considero instrumentos de desestabilización, sino por el contrario, instrumentos dados en la Constitución para poder tener gobernabilidad. Y no para que esté en la Constitución. Entendamos que son mecanismos que ha puesto la Constitución quizás para evitar crisis más serias de gobernabilidad, en la que vienen reemplazos dentro del canon constitucional. Para el exmiembro del Tribunal Constitucional, Fernando Calle, lo preocupante es la actitud del gobierno en torno a las acusaciones de corrupción. En la historia del Perú no se ha visto tanto que desde el poder se luche para evitar una investigación. Y eso tendrá que responderlo el premier, ¿no? El pueblo puede entrar en ira y ahí pueden pasar, no por el gabinete, puede pasar por esa ira muchas cosas de las que usted me ha estado mencionando. Lo cierto es que el Perú lleva 15 años de democracia y el uso de los mecanismos constitucionales tiende a fortalecer nuestras instituciones, razón por la que la figura de la interpelación debe ser utilizada con suma responsabilidad. Si no se lucha y se termina con la impunidad, lo que vamos a hacer es que la gangrena que anuncié alguna vez, que destroza nuestras instituciones y nuestra frágil democracia, va a cobrar sus piezas, pues. Y está tomando cuerpo una desinstitucionalidad en la cual el sistema casi está cayendo inexistente. Muy bien, hay una frase final que dijo el J, ¿no? Que es la responsabilidad de utilizar los instrumentos democráticos, ¿no? Y lo que tendríamos que velar, don electo, es por ver si realmente hay una responsabilidad a la hora de utilizar estos elementos democráticos. Pero, Pepe, discúlpame, quería responderle a mi amigo de La Victoria, que siempre me da palo. Luis. Sí, Luis. Un saludo, le tiene cariño, pero le tiene cariño. Un gran saludo, por favor. Un saludo para Luis. Pero, te me adelantaste, Marco. El señor Crespo, el abogado de Movadef, ¿quién lo invitó? Nadie sabe, ahora todo el mundo se lava la mano, pero el que invitó fue a Bugatás. Y dice que no sabía quién iba a No, participar. y ahora dice que lo han traicionado. Y segundo... Dice que el señor Letts lo ha traicionado. Y segundo, cuando yo me expreso de Ismael Guzmán, que es el mayor asesino de este país, y sale porque Fujimori no le han probado un asesinato, uno. Y la política de ese gobierno, ahí están la misma Comisión de la Verdad y Reconciliación, lo dice. Hubo una política de acercamiento al pueblo y las matanzas disminuyeron y toda la red y jefes fueron detenidos, juzgados y sentenciados, que después cambiaron con los caviares y tiraron todas las sentencias abajo, es otra cosa. Bueno. Perdón, y para terminar, el señor Yehude Simón, preso, reconoció públicamente que en las cárceles se había puesto orden. Ya no se desfilaba con uniforme ni banderas rojas. Eso a mi gran amigo Luis. Muy bien, acá hay independencia y democracia, así que esa es una posición directamente de don electo Ceballos. Por supuesto que sí. Roberto. Sí, Pepe, mira, yo creo que hay que rescatar exactamente lo último que dice J, ¿no? La responsabilidad, porque hay que mirar todo, hay que aprender a mirar toda la película y no solamente quedarnos en las fotografías. Y lo que tenemos aquí son una serie de cosas que no están muy claras. Por ejemplo, el ascenso de generales, ¿no? De la promoción del señor Humala. Por ejemplo, este juego en contra o esta decisión en contra del Tribunal Constitucional para que la Fiscalía siga investigando a la señora Nadine. 6-0. Y además, esta provocación que entiendo que está haciendo de alarde de poder el señor Cateriano, ¿no? Exacerbando a un gran sector de la población,
¿no? Con estas provocaciones que finalmente son como respaldar a al señor exministro de Justicia y otras poses políticas que estamos viendo. Cuidado que caigamos en la provocación, y ahí rescato mucho lo que acaba de mencionar el doctor Ibaceta. Es necesario interpelar en momentos cuando tenemos que tener las aguas más bien calmas. Los procesos democráticos no se pueden interrumpir y no podemos darle las condiciones para que un grupo de aventureros haga lo que quiera con nuestro país. Y por eso la norma dice que el último año no se puede, pues, hacer todo cerrar el Congreso. Lo que se podría haber hecho antes, ¿no? Sí, y yo me acuerdo en una de estas declaraciones que vino muy ceremonioso el Premier, y cuando yo estaba escuchando las noticias, yo decía, ahorita lo van a cerrar. Pero parece que nos dio una... Bueno, no lo vida. Sí, nos perdonó la vida. Y eso me ha sonado en la cabeza cuando han dicho, yo no lo cerré. O sea, sí, hay que ser responsable, pero tampoco hay que ser, pues... Porque también ese es un instrumento democrático, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Y constitucional. Claro. El hecho de que el presidente de la República decida cerrar el Congreso sin que hay dos censuras ministeriales. Claro. O sea, también es democrático, pero no es lo adecuado, doctor. Claro, pero como ha dicho don electo, ¿cuándo van a llamar elecciones? Sí, pues estamos a la expectativa, ¿no? Bueno, no hay que ser ingenuos, ¿no? No hay que ser ingenuos. Hay dos frases famosas. Una es el caído del palto y otra en política no hay que ser... No hay casualidades en política, ¿no? No hay que ser ingenuos. No hay que ser ingenuos en política y no hay que ser caído del palto. Bueno, pues, si la interpelación es un instrumento válido, pero en estos momentos estamos viendo que hay juegos donde se transgreden, se quiebran las reglas, se modifican las reglas de juego y no estamos en un plano de gobernabilidad porque hay una guerra desatada desde el Ejecutivo contra todas las instituciones porque el presidente se ha convertido en abogado de su mujer y no está actuando como presidente de la República. Ha perdido el rumbo y la serenidad. No hay una idea de Estado en ese cerebro, sino simplemente hay un pensamiento de esposo y de solidaridad de esposo con la esposa. O de socio. Puede ser. Y las movidas en el ejército, reduciendo el tiempo para ascender a que su promoción ascienda. 4 de 6 generales son sus generando contradicciones, disputas con los demás poderes del Estado, con las demás instituciones, está enrareciendo el ambiente. Si vemos que están enrareciendo el ambiente, llevándonos a una confrontación en la cúpula, como ciudadanos debemos decir, paren y no les sigan el juego, porque vamos a caer en algo peor. Sí. Porque alguien no mueve fichas en un tablero de ajedrez para no ir al ataque y defensa. No hay un propósito ahí. Y yo le hago una pregunta, tal vez, no sé si yo soy el único que se la hace o muchos que hemos tratado de evaluar este gobierno nos la hacemos, pero ¿usted cree que este gobierno está preparado para jugar una buena partida de ajedrez? No está preparado, pero quien no está preparado va a pensar como Sansón cuando no tenía ya opción. Muera Sansón y los filisteos. ¿Ya? O sea, no les importa el Perú, ni la institucionalidad, ni la estabilidad, ni la gobernabilidad. Lo que importa ahora es victimizarse y que caiga todo el que tiene que caer. Patear el tablero de ajedrez. Exactamente. Y esa interpelación no debería prosperar. Muy bien. Yanina tiene algunos mensajes. A ver qué piensa el público de ese tema a través de las redes. Yani. Exactamente, Pepe. Javier Miranda nos escribe y él nos dice que cuando se trata de intentar derribar a un gobierno, los políticos criollos abusan de este recurso constitucional que a pesar de todo es necesario. Otro comentario también nos llega de Elena Portillo. Ella nos dice que se trata de utilizar la interpelación y posterior censura para cesar a un gobierno antes que termine su mandato, y eso es algo inaceptable. Muy bien. Además, las preguntas, yo voy a tratar de resumirlas, porque en realidad son varias, ¿ya? Yo voy a tratar de resumirlas. Por ejemplo, hay una que dice, para que explique las razones por las que suscribió la resolución suprema número tal por la que se dio que concluya la designación de la doctora Julia Príncipe. Para que explique las razones por las que convocó una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno
la noche del 19 de octubre, acompañado con todo el gabinete ministerial, en la que respaldó públicamente al ministro de Justicia. Para que diga cómo es verdad que respaldó la altamente cuestionable actuación pública del exministro de Justicia. Pero va a volver a respaldar. ¿Quiénes firman? A ver, qué interesante su pregunta. Bueno, es que es difícil, doctor, me la pone usted difícil realmente. ¿De qué porque grupos? ¿Pero qué grupos? No, es que la firman aquí parlamentarios. No, esta es la parte de la firma de la resolución, ¿no es cierto? En la que están pidiendo, y la verdad las firmas son ilegibles, pues no se puede distinguir. Entre ellos, Celia Nicama, Víctor Andrés García Belaunde, Sí, pues están buscando al me vientre parece de que alquiler Ruiz. para subirse. Bueno, hay varios que en realidad... Omar Chejade, exactamente, también está por aquí su firma. Esther... bueno, la verdad es que no entiendo muy bien. Algunas firmas son me complicadas. parece una irresponsabilidad, porque eso es para la pose. Ya sabemos nosotros qué es lo que sucedió, la responsabilidad del primer ministro, pero le van a invitar para que explique, dejarlo en ridículo y para no hacer nada. Claro, lo peor es que él se va a sustentar lo que ya dijo. Así no va a cambiar. Además, el control político se da desde el momento que el ministro de Justicia renuncia. Punto. Ya no habría habría que ver más bien por preguntarnos por qué no se están convocando elecciones. Porque cuidado que quieran meter algo, ¿no? Para que tenga, digamos, validez en este proceso electoral, porque cualquier modificación que se haga antes de la convocatoria podría surgir efectos legales a partir de esta elección. Y se podrían hacer cosas más interesantes, ¿no? Porque un congresista propuso ya, pues ahora que le han sacado a la procuradora que venga a trabajar en la comisión investigadora en el Congreso. Es bien interesante que y nadie más dijo nada sobre el tema. No, pero entonces... lo que yo sí reclamo al señor presidente, claro que no es imputable, pero esa barbaridad, cuando salió el fallo del Tribunal Constitucional, que le pusieron 6-0, el señor ha salido con el pie a atacar a la seguridad judicial, ha dicho que hay una inseguridad jurídica. El presidente de la República, ¿qué mensaje estaba enviando este señor, este caballero, a la inversión extranjera? Por favor, eso hay que medirlo y sopesarlo en su buen nivel. Pero cuando dice un país combi, nos está elevando el riesgo país. Totalmente, por favor. Y hay dos cosas ahí, yo les dejo para estos últimos minutos. Yo les prometo que este tema lo vamos a tocar a profundidad, pero me parece interesante que ustedes lo hayan puesto en cartera, así que vamos a darle por lo menos una rueda respetuosamente a este tema. El presidente dijo dos cosas que han preocupado a mucha gente. Cuando se dio el fallo del TC, dijo que esto era prácticamente, me olvido la cifra exacta ya, pero como que había un ambiente de desestabilidad jurídica, ¿no es cierto? Sí. Había inestabilidad jurídica, ¿ya? Y ahora dice que somos un país combi, que él siente que maneja una combi, no es ni siquiera una combi nueva, sino una combi media malograda, con 30 millones. Por Dios, ¿qué es lo que está pasando con las declaraciones del presidente? A ver, hagan su análisis, doctor. Primero, que por ser más esposo que estadista, está mostrándonos como un país irresponsable y dicen no vengan porque acá no hay protección, no hay Estado de Derecho, no hay Estado de Derecho. Y si él dice que está manejando una combi, pobre público, el chofer debe estar pero transgrediendo todas las reglas, porque ¿qué hace el chofer de una combi? Transgrede todas las reglas, pues. Cuando le vemos al presidente lo que está haciendo, no está transgrediendo todo el hecho, un mal chofer de combi encima. Pero yo hubiera creído esas frases de alguien de la oposición, ¿no? Porque si yo quiero golpear al gobierno, digo, estás manejando un país combi, no hay estabilidad jurídica. Pero que él mismo en su gobierno diga eso, a mí me sorprende. ¿Qué piensas, Luis? Uno de los grandes descubrimientos que hizo en la Universidad de Harvard cuando habla del tema de negociación es que nosotros obtenemos el resultado de nuestro comportamiento. Pero nuestro comportamiento es resultado o producto de la manera como pensamos. O sea, actuamos como pensamos. Y si tenemos un presidente que está pensando así, no quiero pensar de verdad cómo está actuando. No sé si me entienden. Sí, claro. Está y el otro tema, a mí me ha parecido de verdad, sinceramente, como abogado, una falta de respeto a la institucionalidad de decir que los que protegen, cuidan el orden constitucional máximo del país, que es el Tribunal Constitucional, dice, oye, estos están desestabilizando el país, hay inseguridad jurídica. Y el presidente, o sea, el que maneja el país y que tiene que encargarse de que haya estabilidad jurídica, porque es el máximo representante del sector público. Sí, pues, ¿no? Pareciera que no nos gobierna la ley y no nos gobierna la Constitución, entonces... Pero ahí está la consecuencia, pues hemos bajado en el ranking.
Cinco puestos. Así es, 5 puestos. Decían que Nadine era, bueno, lo dijo Chejá hace poco, que Nadine era la que le escribía los discursos al presidente. Entiendo que ahora como Nadine tiene que defenderse de sus procesos, entiendo que no hay quien le escriba los discursos al presidente. Y posiblemente por eso el presidente está cometiendo tantos errores. Pero bueno, al margen de la broma, yo sí creo que esto nos hace mucho daño. El presidente de la República es el primer funcionario del país, es quien nos representa y más bien es quien debería alentar las inversiones en un proceso además con agravante, un enfriamiento económico terrible, donde lo que más debería de generar es estabilidad, paz y calma. Sí entiendo que él está muy perturbado por esto, porque lo que se viene, si nos ponemos en el pellejo el presidente, es muy, muy complicado. Posiblemente no tenga bancada en una próxima elección, está viendo con quién negocia, está tratando de hacer una alianza con PPK, está tocando la puerta de Alianza para el Progreso y está desesperado. Él quiere realmente no manejar la combi, sino subirse a la combi de otro candidato para poder lograr tener algo. Esa preocupación de no tener una defensa política en el próximo Congreso, con una apertura de varios procesos que están en curso, creo que no le están permitiendo ver al presidente con el profesionalismo que le merece. Yo quiero robarle una palabra que siempre dice mi amigo Marcos. Analicemos por quién vamos a votar. No nos engañaron, por favor, hay que quitar esta frase de la política. Y otra cosa, al joven que nos llamó, el señor que nos gobierna es un golpista. Él le hizo la salida de Locumba, para que Vladimiro se escape. Sin embargo, le dieron de baja, lo repusieron, lo ascendieron, lo mandaron a París. ¿Esa es culpa de quién? De nuestros políticos. Muy bien. Señores, este tema va a tener para largo, va a tener para más, así es que ya lo vamos a ir analizando. Gracias por habernos acompañado en esta jornada de Diario del Pueblo. Nosotros, si Dios quiere, regresamos mañana con más de estos debates para ustedes. Lucha con firmeza.